Y está ya con nosotros Florentino Pérez Raya, presidente del Colegio de Enfermería de Córdoba. Florentino, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Florentino, empezamos, si te parece, hablando de la actualidad, por lo menos la conocida más inmediata, aunque ahora en el corte me decías que hay algunas novedades o que tenemos algunos datos nuevos, y es que con fecha del 28 de junio se producía esa rueda de prensa en la que quedaba patente la unidad de médicos y enfermeros frente a ese plan de ajuste de la Junta de Andalucía, plan de ajuste que vosotros entendéis como plan de recortes, ¿no? Efectivamente, la situación, desde luego, no es que diste mucho de lo que ocurre a nivel nacional, porque el Ministerio, a la vista del déficit sanitario que hay a nivel nacional, como digo, pues a cada comunidad autónoma le ha requerido para que rebaje en el gasto una proporción, ¿no? Facturas en los cajones parece ser que hay montones, hay muchísimo déficit. Y entonces, pues claro, como digo, el Ministerio dice cuánto tienen que rebajar y cada comunidad decide en qué lo rebaja. En este caso, la mayor parte de la rebaja se va a producir en el tema del profesional sanitario, con lo cual pues ha habido problemas importantes, porque no solo va a ser rebaja de sueldo, que ya de por sí van a ser importantes, en concreto en la enfermería hemos ajustado que ya supone, con la rebaja anterior que hubo del 5%, alrededor de 4.000 a 6.000 euros al año. Pero es que además de eso van a aumentar el horario de trabajo sin remuneración de 35 a 37 horas y media, y van a dejar de sustituir, que ya de por sí había muy pocas sustituciones, a la mayoría del personal. Van a dejar prácticamente a los que están en plantilla exclusivamente, y van a despedir a muchísimo personal y no van a sustituir, como digo. A los interinos les van a rebajar el 10% del horario también, con lo cual en suma es todo menos personal en los centros sanitarios, y eso va a repercutir sin duda en la asistencia sanitaria. No es lo mismo que se atienda a un colectivo determinado de usuarios, 3 personas, que una persona en una planta. Claro. Con lo cual, pues, indudablemente, como digo, el déficit será importantísimo. Yo comentaba en aquella rueda de prensa que te has referido a que alguien ha tenido que ser causante, y algo ha tenido que ser causante de este déficit sanitario. Lo preguntaba en voz alta y decía: han sido los medicamentos que administramos, sin duda. Ha habido muchísimo derroche en medicamentos, lo sabemos todos, y todos tenemos en casa medicina, todo. Si es ya en temas sin abonar absolutamente nada en recetas, como pasa a los pensionistas, más todavía que a los que pagan una proporción. De ahí ha venido ese sistema que ha empezado a implantarse el día 1 de julio, en el que a base de algún tipo de prestación, pues el Ministerio entiende que se va a recortar ese suministro de medicamentos. Entonces, ¿crees que esa solución puede pasar por ese copago o repago, o más bien se va a gastar menos, sin duda? Se debería apostar por la concienciación de los ciudadanos, claro, para que no desperdiciaran esos medicamentos. Lo estábamos antes oyendo en la entrevista anterior, que a lo mejor el tema de las multas, pues, es importante para que no haya accidentes de tráfico. Igual ocurre aquí en esto. Si te cuesta una parte, pues indudablemente que va a repercutir en que se gasten menos. Y se van a usar quizás los más necesarios. Si las dosis se establecen según el proceso de enfermedad, si necesita gastar 8 comprimidos, porque va a tener 20 la caja y se va a derrochar los otros, pues será también un tipo de ahorro. Sin duda todo esto va a repercutir. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo, por ejemplo, con determinadas medidas. Hemos oído también que va a salir del catálogo de medicamentos unos 400 y pico medicamentos. Hay medicamentos importantes de uso muy común, como es, por ejemplo, el ibuprofeno, un antiinflamatorio, lo tomamos prácticamente todos, casi de vez en cuando,
¿Y eso qué supone? Pues supone que el que tenga más poder económico va a poder comprar el ibuprofeno porque ya no tiene subvención. Los que lo tengan menos, es más difícil que lo puedan comprar, no se lo van a poder recetar. Con lo cual, pues sí, es otra forma, pero ahí hay una discriminación importante entre el que más tiene con el que menos tiene, como ocurre frecuentemente. De acuerdo, pero con matices, ¿no? Tenemos que hablar, en base a esa rueda de prensa, decías, ¿dónde están las responsabilidades? Apuntabais a la ineficacia de la gestión económica por parte de la administración pública y además añadíais, y esto me parece positivo, el hecho de que a la crítica le acompañe la alternativa a la propuesta, hablabais de recortes en el aparato burocrático y también de la reducción o unificación sistémica. Esto viene un poco a tenor de lo que hemos dicho antes, ¿no? Esa falta de eficacia se podría solucionar así, con un replanteamiento de todo el funcionamiento, de todo el engranaje. Sin duda. Decía antes que quizás después hemos pasado a otros asuntos, decía que alguien es culpable de esto. Los profesionales no lo son, sin duda, porque los profesionales, si las plantillas están tan disminuidas y los recortes son tan grandes, nosotros hicimos el último estudio con respecto a Europa, y en el tema de enfermería, mire, en Europa hay por cada 100.000 ciudadanos hay 755 enfermeros. En España, por esos 100.000 ciudadanos, hay 500 y pico enfermeros, y en Andalucía 400 y pico enfermeros. O sea, estamos dando la prestación de enfermería a la mitad de lo que lo hace Europa. Por lo tanto, plantillas dimensionadas no hay. Los sueldos, ¿cuántos profesionales se van de España ya? Porque aquí no hay trabajo, se marchan muchísimo. En todos los países de Europa el sueldo está en el 40% aproximadamente más de lo que se gana en España. Con lo cual, la causa no puede ser ni que hay mucha plantilla, ni que los sueldos son muy grandes. El medicamento, que es por donde antes tiramos, sin duda que sí es un gasto, pero luego hay otra parte, que es la gestión. La gestión sanitaria la realiza una serie de señores, lo ordenan una serie de políticos. Si no ha sido lo otro, ha tenido que hacer en una mala gestión. Antes comentábamos fuera del vídeo, de que hemos hecho un estudio a nivel nacional y resulta que hemos visto que hay la comida a los enfermos que se le da en algunos determinados hospitales privados vale 5 euros y pico. ¿Cómo puede ser que en el sistema público esa misma comida cueste 20 euros? ¿Qué pasa con los otros 15 euros? ¿Por qué vale más? No se entiende. Cuando además es mayor el número de comidas que hay que pedir. Los hospitales privados son más pequeños. Aquí pasa algo. Y desde luego, lo que no se puede entender es que las autonomías que están recogidas en la Constitución y que dicen que tienen que tener un sistema de salud, se hayan convertido, como a nivel nacional, en un sistema nacional de salud. Hay 17 sistemas nacionales de salud en lugar de uno. Cada una, con el egoísmo propio de las comunidades, están haciendo y repitiendo lo mismo que hay a nivel nacional. 17 agencias de calidad. ¿Cómo puede ser que haya una agencia de calidad en cada comunidad si con una nada más a nivel nacional ya sobra? Para acreditación de profesionales, para acreditación de formación, con una que haya suficiente. Es una auténtica barbaridad lo que está ocurriendo. Yo creo que suprimiendo tantísimos departamentos como hay y tantísimas cosas. Un ejemplo simple, el tema que yo llevo, los colegios profesionales. Cuando yo entré, hace ya tiempo, en la organización colegial, había una ley de colegios profesionales para todas las profesiones, para médicos, una ley nacional. Y luego cada uno tenía su estatuto propio, regulaba su propia profesión. ¿Sabéis ahora cuánto hay con el tema de la autonomía? Pues hay 3 leyes. La que había a nivel nacional, otra a nivel andaluz de colegio y otra a nivel de consejos andaluces de colegio. ¿Cuántos estatutos hay además de ese que había a nivel nacional? Pues hay el del estatuto nacional, el del estatuto provincial, el estatuto del Consejo Andaluz de Colegios y el estatuto de la profesión por otro lado.
O sea, 5 estatutos y 2 leyes, y 3 leyes, perdón, en lugar de una ley y un estatuto. Claro, ya a nivel legal las claro, funciones son inevitables. ¿Eso quién hace eso? Eso lo hacen asesores jurídicos, lo tienen que debatir en los parlamentos, eso son un montón de horarios, un montón de pérdida de dinero. Al final, todo eso es que no hace falta para nada. ¿Qué beneficio tengo yo por tener aquí una ley de colegio en Andalucía? Ninguno. Con la de arriba me sobra, estaría el colegio funcionando exactamente igual. Quizá, Florentino, pueda ser un momento para potenciar o para facilitar que en el futuro se produjera esta unificación, decíamos, una sola agencia de calidad sanitaria, un solo sistema de salud, el que la protesta o la demanda se hiciera o traspasara las fronteras del ámbito regional, del ámbito autonómico, porque entiendo que esta situación en mayor o menor medida también se está dando en el resto de España. Sí, eso todo, ya lo digo, el egoísmo de las comunidades son enormes. Uno pone un programa, el otro pone otro, no hay forma de que se reúnan para hacer, por ejemplo, una central de compra. Qué cosa más fácil. Decir, pues muy bien, dígame usted, ¿cuánto necesita de tal cuestión, tal medicamento, de tal vacuna, de tal cosa? Y el ministerio, con la suma de todo, hace la compra. No es lo mismo que tú compres 20 millones que compres uno. Te sale bastante más barato. Pues no hay forma que se pongan de acuerdo. O sea, el problema político que existe es terrible en este país. Habláis también, Florentino, de falta de linealidad y de trato discriminatorio. Y es que todas las demandas que hacías al principio son demandas ya antiguas, ¿no? Se ha empeorado, por ejemplo, un ejemplo puede ser la ratio, ¿no?, de enfermeras o de enfermeros, también el cierre de hospitales, bueno, hay una serie, incluso el cierre de camas, hay una serie de quejas que son ya antiguas, históricas casi, del sector, y parece, claro, que viene a llover sobre mojado. Cuando habláis de trato discriminatorio, ¿os referís al colegio de enfermeros o os referís, según esta rueda de prensa en conjunción con los médicos, a todo el personal sanitario, con respecto a otras profesiones? A las dos cuestiones. En el tema de colegio, claro que tenemos que ser también quejosos. Hay una reclamación colectiva, pero también, digamos, individual, ¿no? Claro, porque aquí el tema de los colegios es diferente a Madrid, a Galicia, si los colegios son iguales y los profesionales son los mismos. ¿Por qué no son los mismos profesionales y la misma enfermería en Andalucía que en Galicia? Tendría que ser todo exactamente igual. En cuanto a los demás, lo hemos referido. Si es que es totalmente discriminatorio, porque en unos sitios están regulando las cuestiones de una forma y aquí se está regulando la otra. Pero mire usted, si la sanidad es la misma, si es que es igual, si es que el enfermo es el mismo, el profesional es el mismo, tendría que haber, lo que estoy diciendo, un único sistema nacional de salud como existía antes, donde había un representante del ministerio en cada provincia. Y se llamaba entonces el antiguo Insalud. Nada más que recortando eso se terminaba la crisis. Solo con eso. La mesa sectorial de sanidad está formada por SATSE, SMA, CESIF, Comisiones Obreras y UGT. Desde el punto de vista del Colegio de Enfermería y desde los colegios en general, ¿cómo valoras la actuación? ¿Crees que está teniendo incidencia, que están trabajando bien? Porque en otros sectores está sucediendo que se están produciendo divisiones internas entre sindicatos, es decir, de unos sindicatos con respecto a otros. ¿Está sucediendo esto aquí en el ámbito sanitario o se está pudiendo funcionar, digamos, en equipo? Yo creo que lo están haciendo de forma unitaria, sin que haya ningún problema entre ellos, pero es por lo que estábamos comentando antes, es que aquí han decidido que ese recorte se va a suplir de la forma que lo han hecho, rebajando sueldos, cerrando camas, cerrando centros de salud. Hoy leía en el diario de la capital que cerraban un montón de centros de salud por la tarde, pero claro, es que no pueden hacer otra cosa. Si recortan en personas, ¿quién asiste a los enfermos que vayan a los centros de salud? Porque ya más de 37 horas y media no le pueden poner a nadie. Si con eso tienen lo justo para trabajar por la mañana y algunos por la tarde, es que no pueden abrir más. SATSE se estaba planteando incluso, Florentino, revisar, impugnar ese decreto ley de reequilibrio financiero. Están viendo en estos días si eso es viable. ¿Tú qué visos le das a esta noticia? ¿Crees que puede llevaros a buen puerto? Bueno, es complicado porque es un decreto, lo que ha aprobado la Junta en un Consejo de Gobierno,
Y la posibilidad jurídica, hombre, yo no soy abogado ni nada de eso, pero me temo que va a ser muy complicado recurrir al asunto. En un tal caso, no sé si a través del defensor del pueblo, demostrando la falta de personas que hay, y si hay perjuicios graves que puedan ocasionar, porque hombre, la deontología profesional nosotros siempre la tenemos presente y los médicos exactamente igual. Nosotros por encima de todo atender al enfermo lo mejor posible, pero claro, si a la vez se me ponen 4 muriéndose, pues lamentablemente nada más que puedo atender a uno si estoy solo. Y si estoy con otro compañero, pues podremos atender a 2, pero no a 4. Lo haremos lo mejor posible, y claro. En ese caso, pues a lo mejor el defensor del pueblo podría actuar de alguna forma y decir que usted no puede tener este número de usuarios atendidos por tan poquito personas como hay, porque es que le supone, a lo mejor, ya en caso extremo, la vida del paciente. En ese caso puede Hablando precisamente del perjuicio del paciente, a fin de cuentas, la víctima colateral de este tipo de circunstancias, una de las noticias más controvertidas o de las que más se ha oído hablar es esa dimisión en bloque de los tutores, de los médicos internos residentes, de los MIR, una situación que parece ser se está reflejando, se está espejando, no solo extendiéndose por otras provincias, sino también en otros sectores, ¿no? Incluso podría haber dado el salto de los médicos hasta los enfermeros, ¿no? No, se ha dado ya. Se ha dado ya. Se ha dado ya. Aquí tenemos una serie de especialidades en Reina Sofía, de formación de enfermeros en diversas especialidades, la última ha sido en pediatría, y nos han llegado alguna carta de algún compañero diciendo, hombre, que tendrían que pensar que no solo el perjuicio que se puede ocasionar es al centro sanitario, como presión, que lo comprendo y lo valoro como tiene que ser, pero como colegio profesional yo creo que el tema de dejar a un compañero de lado para que no aprenda, para que no sea capaz después de sustituir al especialista del centro porque no tiene la formación suficiente, habría que replanteárselo y pensarlo 2 o 3 veces, porque es algo colateral de un perjuicio muy grave que se le va a ocasionar a sus propios compañeros, ¿no? Por lo tanto, como colegio, en ese caso no lo puedo compartir, aunque como digo, sí que lo tengo que valorar y entender. Es una situación complicada, muy complicada. Muy grave lo que va a suceder. Porque desde el punto de vista de esta práctica totalidad de los tutores, decíamos, de los MIR, se está diciendo por un lado que en ningún momento va a sufrir las consecuencias el paciente. Es evidente que los MIR sí las están sufriendo, es inevitable, pero que por otro lado si sufren algún tipo de efecto, pues es responsabilidad de la Junta de Andalucía. Entonces, a fin de cuentas, estamos en las mismas. Al final la víctima es exactamente el usuario, y de hecho en estos días parece ser que está habiendo conversaciones con los abogados de estos médicos para ver cómo se podría realizar esta protesta sin que entrara en conflicto con el compromiso que ellos han contraído, ellos han adquirido con el hospital. ¿Hasta dónde nos puede llevar esta situación? No lo sé, hasta dónde podrá llegar no lo sé. Lo que sí es cierto es que el usuario se tiene que resentir, porque por mucho que se diga que el usuario no lo va a notar, sí lo va a notar. Lo va a notar porque estos compañeros que están realizando su formación ven enfermos también. Por supuesto, tiene que ser siempre bajo la supervisión de otro especialista. Del especialista, si es de digestivo, pues el correspondiente adjunto de digestivo tiene que estar viendo también cómo se trata, de hacer la primera valoración, ve al enfermo, pero luego siempre tiene que ser bajo la supervisión de su compañero que ya es especialista. Si ellos no ven eso y el especialista tiene que ver a todos los enfermos, preguntarle siempre la anamnesis, que le llamamos nosotros, todo lo que le pasa a usted, lo que no le pasa, que eso al fin y al cabo no es decidir qué enfermedad tiene, es solamente recoger una serie de datos. Eso ayuda muchísimo y quita muchísimo tiempo, si eso dejan de hacerlo a ellos, porque no están allí, lo tiene que hacer todo. El especialista difícilmente a las 37 horas y media va a llegar a poder ver el mismo número de enfermos que se está viendo ahora mismo.
precisamente para mostrar la queja por esa subida de 35 a 37 horas y media. La Mesa Sectorial de Sanidad, a la que antes hemos aludido, remitía un escrito al gerente del Servicio Andaluz de Salud. No sé si tenéis ya alguna noticia, alguna respuesta, porque esto sucedía hace muy poquitos días. Que yo sepa, no hay nada. Es bastante frecuente el escribir a los responsables sanitarios y mostrarle quejas y cualquier otra cuestión y que no contesten en absoluto. Es complicadísimo. Bien, bien. Ellos están por encima del bien y del mal. Decíamos que se está produciendo ya esa misma movilización en el sector de la enfermería. Por parte de medicina, de los médicos, se dice que van a continuar con la tarea asistencial al 100%, pero sin atenerse a las exigencias de la unidad a la que pertenezcan. ¿Esto en qué se traduce? Y también te quería preguntar, Florentino, si esto se puede también estar produciendo en esas oleadas de enfermeros que están haciendo lo mismo. Sin duda, yo creo que en esta situación lo prioritario es atender al enfermo. Hay muchísimas labores burocráticas que me imagino lo que se están refiriendo, que las van a dejar atrás. Y si no puede quedar anotado determinadas cuestiones o exigencias que le dicen los gerentes de los centros respecto a eso, pues no podrán reunirse para ver cómo ahora están haciendo para hablar de enfermos, para hablar de otras cuestiones. Lo primero es atender al enfermo. Esto es como cuando te encuentras a uno que está medio muriéndose y otro que está más leve, ¿vale? Pues yo atiendo primero al que se está muriendo, y si el leve se tiene que quedar ahí un poco, lo sé que lo está pasando mal, pero lo primero es el que está muy malo. Y en esta situación igual, yo primero hago lo que tengo que hacer, que es atender a los enfermos más graves. Y detrás, pues, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor alguna vez te equivocas y te crees que es leve y resulta que después no lo es, como ha pasado muchas veces, pero lamentablemente la situación está así. La situación está así, y además en esa rueda de prensa también podíamos escuchar que, a pesar de todo lo que se está haciendo, las medidas son, desde vuestro punto de vista, insuficientes, y que no hemos conseguido ni nos estamos acercando a un modelo sostenible. ¿Por dónde habría que empezar para corregir esta deriva? Ya lo he dicho antes, yo creo que lo primero de todo sería retomar muchas de las medidas que se pusieron en marcha, creyendo falsamente, como decían tanto los políticos, no, es que la administración pública lo que tiene es que endeudarse, y endeudarse y endeudarse. Yo nunca he sido partidario, hasta los colegios decían, no, es que hay que hacer muchas actividades y endeudarse. Pues mire usted, no, a lo mejor esa no era la salida, y ahora se está viendo. El que no se ha endeudado, como ha pasado al colegio de enfermería de Córdoba, el otro día pagué la hipoteca 9 años antes de que cumpliera. ¿Por qué? Porque no me he endeudado, porque lo que he hecho es ahorrar. Y en cambio en los demás lo que se ha hecho es gastar. Y ahí viene la situación. Bueno, ¿y cuál será el siguiente paso y qué puede significar esta unidad, esta muestra de unidad pública entre médicos y enfermeros? Yo no sé si la presión que están realizando todos los compañeros, tanto de médicos como de enfermería, llevará a algún lugar, pero la situación, como digo, es muy dura y muy grave, y es posible que desde el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, cuando vean que no se puede continuar de esa forma, echen marcha atrás y reduzcan de otros sitios que no sea exclusivamente del personal, de las camas y de los usuarios. Bueno, pues seguiréis entonces en esa lucha, en esa batalla, y yo te quiero agradecer, Florentino, que hayas estado hoy con nosotros para transmitirnos, pues bueno, la ultimísima hora, cómo está la cuestión en este momento, y bueno, y para los próximos meses. Y por supuesto te emplazamos a una nueva entrevista cuando queráis, cuando lo necesitéis. Aquí estará Córdoba TV. Pues sí, lamentar que la situación no sea nada buena ahora mismo, y espero efectivamente que en la próxima reunión que tengamos haya cambiado algo, porque desde luego es imposible que esto pueda continuar como está. Pues muchísimas gracias, Florentino Pérez Raya, presidente del Colegio de Enfermería de Córdoba. Gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes.